Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. El día de hoy tengo el gusto de recibir con nosotros a la senadora mexicana Lili Téllez. Lili Téllez es una senadora del partido Acción Nacional actualmente, pero además es alguien que tiene una larga y extensa trayectoria como periodista y hoy vamos a platicar con ella y vamos a saber mucho más de Lili Téllez. Senadora Lili Téllez, bienvenida, un gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Juan, por invitarme y saludos a tu auditorio. Igualmente, senadora, un placer, gracias por estar aquí. Eh, ¿Te ha tocado ver cambios? ¿Te ha tocado ver sexenios? ¿Te ha tocado pasar por cosas difíciles? ¿Te ha tocado vivirlas en carne propia? Y te ha tocado pasar por extremos, Lili. Hace poco, una organización internacional que se llama Artículo 19 eh, sacó un informe que se llama Voces en Disputa, donde emite varios datos acerca de los ataques y agresiones que sufren los periodistas en México. Y en este informe habla de que el 99.5% de esos ataques permanecen impunes. Lili, ¿qué lectura le podemos dar a esto? Yo soy periodista, lo he sido en los Estados Unidos en estos últimos años, pero ¿a qué están expuestos los periodistas en México, Lili? En México, al asesinato, tal cual. En la década de los 90, un atentado que fue pues, mundialmente conocido fue el atentado contra Jesús Blanco Ornelas del periódico Z de Tijuana. Él abordaba constantemente el tema del narcotráfico y en aquel momento en particular, él siguió durante muchos años a los Arellano Félix, que fueron pues un grupo de narcotraficantes de los más poderosos del mundo durante varios años en aquel momento. Y Blancornelas quedó vivo de milagro. Yo me fui a cubrir su atentado y tuvo que vivir custodiado por el resto de su vida. En paz descanse, murió por una enfermedad, ya no volvieron a atentar contra su vida. Pero aquí en nuestro país, desde hace muchos años, estoy hablando de esto desde hace más de 20 años, es uno de los países donde más asesinatos contra periodistas se cometen. ¿Por qué? Porque tú lo decías, hay impunidad. ¿Por qué? Porque no pasa nada. Porque aquí se sabe que se le paga a alguien para que mate a un periodista, eh, sale barato, de hecho, y no pasa nada. Lili, tú misma fuiste blanco de una agresión, atentaron contra tu vida. Sí, en el año Eh, 2000 me mandaron matar a mí y también yo quedé viva de milagro. Y después de aquello me invitó el gobierno de Alemania a dar una conferencia en el Salón Mundial de la Cancillería en Berlín. Y me acuerdo que en esa conferencia habíamos más de 40 periodistas, todos eran corresponsales de guerra excepto yo. Y yo era aparte la única americana. Y a todos les llamó mucho la atención que mi caso, el atentado que tuve fuera, eh, hubiera pasado en las circunstancias en que pasó, cuando México no era un país que estaba en guerra. Se suponía que México vivía una normalidad democrática. Como me pasó a mí misma, pues estuve siguiendo y recolectando información y haciéndosela llegar y ver a organismos internacionales que protegen periodistas. A mí misma me ofrecieron quedarme en Alemania, en Francia o en Nueva York, pero pues regresé a mi tierra y seguí trabajando. Lili, ¿sigue siendo peligroso hoy en día o es más peligroso ser periodista actualmente en México? Cada vez es más peligroso porque la impunidad ha ido en aumento y hay documentos para respaldar lo que estoy diciendo, aunque ahorita no me acuerdo exactamente de las cifras. Se ha hablado mucho y bueno, y está comprobado, esta cuestión de los bots en México. De pronto pareciera que empieza a haber o empiezan a rodear al actual gobierno en México periodistas más hechos a modo y que hubiese incomodidad por parte del actual gobierno que haya objetividad en los medios. Es decir, de pronto parece incomodar o incomodarle a la actual administración en México
que haya gente que haga preguntas directas o preguntas objetivas. ¿Es este el caso? ¿Sigue siendo este el caso en México? Absolutamente sí. Y no solo se incomodan, sino que el gobierno está furioso ante la crítica. Yo he visto a lo largo de mi vida, tengo 52 años y más, y empecé a trabajar a los 17, prácticamente toda mi vida. Todos los presidentes que me ha tocado ver y los sexenios que me ha tocado ver pasar, no pueden los políticos, no pueden los presidentes de México con la crítica. Simplemente no pueden con ella. Una vez en el poder se hacen intolerantes y no hay cambio en ese sentido. Bueno, debo ser justa. Sí hay un cambio en el sentido de que el presidente López Obrador no pide que corran periodistas. Ese sí es un cambio. Sin embargo, sí hay una gran intolerancia a la crítica y aquí en lugar de mandar correr periodistas, este gobierno lo que está haciendo es metiendo mucho dinero a los medios de comunicación del Estado y haciendo una enorme propaganda en el sentido literal de la palabra, una enorme propaganda hacia el gobierno. Propaganda como, por ejemplo, lo que acabamos de ver recientemente en una película documental hecha por ejemplo, este señor Epigmenio Ibarra, propaganda constante. Esto se empezó a ver venir, digamos, desde que el gobierno aumentó en un 50 y tantos por ciento, Lili, en el presupuesto, la parte de comunicación del gobierno. Pero se veía venir con esta fuerza, es decir, pareciera que cuando hay una voz que busca hacer una crítica objetiva, de pronto salen 20 que la quieren contrarrestar, con desacreditarla. Pareciera que así está funcionando. Sí, de hecho, este gobierno tiene mucho miedo a los medios. Si no son sus medios propagandísticos afines, tienen mucho miedo al resto de los periodistas, de los medios de comunicación. Hubo mucha insistencia, por ponerte un ejemplo, en el sentido de que la población mexicana solamente escuchara al gobierno de la República, al doctor López Gatell, que es el encargado de llevar la cuestión de la pandemia en nuestro país. Entonces, era remachar constantemente, no escuchen a nadie, hacia los ciudadanos, no escuchen a nadie que no sea el gobierno de la República, al más puro estilo de hace sexenios. Y fueron, a mí me parecía muy peligroso porque las cifras reales de, de contagios, de muertos, las estaban dando los periodistas independientes, no los periodistas, entre comillas, los propagandistas del gobierno. Eso es peligroso para la ciudadanía. Es cuando más teníamos que decir, de ninguna manera, la ciudadanía no puede quedarse nada más escuchando la versión oficial que viene del mismo gobierno. Por eso han jugado un papel importantísimo los periodistas independientes en esta pandemia. Ahora, el gobierno no les dice independientes, el gobierno no cree que haya periodistas independientes, el gobierno piensa, en el gobierno piensan, voy a hablar en plural, que toda crítica obedece a un complot atrás con intenciones de quitarles el poder. No piensan que existe una crítica auténtica. Y de hecho, Objetiva. hace apenas, hace apenas unos días el presidente López Obrador comentó que, que estaba pensando en una forma de cobrar una especie de licencia o de cuota a quienes lo criticaran. Y yo puse un tuit en el que decía, me acordé de José López Portillo, cuando López Portillo decía, no les pago para que me peguen a los periodistas, y ahora López Obrador dice, pues si me pegan, me pagan. Entonces, en ese sentido, lo único bueno que veo es que el presidente no manda a correr periodistas como ha pasado, pero la respuesta es invalidarlos, hacerles unas campañas de insultos, de desprestigio feroces, los mismos propagandistas del gobierno, para anularlos y que los ciudadanos escuchen solamente la versión del gobierno, la oficial. Lili, el asunto de impartición de justicia en México, ¿es una cuestión constitucional? ¿Es una cuestión de que falta ejecutar las leyes de la manera correcta? Obviamente el factor corrupción siempre ha estado envuelto de por medio, pero ¿cuál piensas tú que es el principal obstáculo
para que haya una impartición correcta de justicia en México? Es la corrupción, Juan. El sistema mexicano está podrido. La corrupción está metida de arriba hasta más arriba, hasta lo subterráneo. Por eso, a todos los niveles. En todos los niveles, en todas partes. Y desgraciadamente la corrupción sigue. Yo no tengo duda de que el presidente López Obrador, él en lo personal, no es corrupto. Creo que él no es corrupto. Pero fuera de ahí, la corrupción sigue. Sí, Esa o sea, ¿qué se puede pensar entonces de la gente que lo rodea? Porque se están viendo claras señales donde hay gente que por tradición, obviamente ya traen, digamos, un background o un antecedente de corrupción y que de pronto hoy en día los vemos como funcionarios o como respetables diputados o senadores. Es decir, ¿dónde queda entonces esa credibilidad de ese cambio, Lili, que se estaba esperando? Pues por eso dejé la bancada de Morena, porque empecé a ver el nivel de intolerancia y el nivel de similitud de Morena con el PRI. Entonces, profundamente decepcionada, yo preferí dejarlos. ¿Ese fue el principal motivo por el que dejaste la bancada? Bueno, no hay uno nada más, porque no, una decisión tan dura como dejar una bancada, pues no la iba a tomar solo por una cuestión, por un problema. Se fueron juntando muchos problemas. El primer lugar, el movimiento al que a mí me invitaron, la 4T, no es lo que dijeron que iba a ser. Por eso lo dejé. Por eso dejé Morena. Para hablar en particular de eventos, pues fueron 3, cuando el partido, en una forma ilegal, aborazada, en un exceso en un abuso de poder, en diciembre pasado le ordenaron al coordinador de la bancada que me expulsaran de la bancada. Entonces el partido político metiéndose en ese nivel en una bancada. Por supuesto les demostré legalmente que no tenían derecho a ello, quedaron en ridículo. ¿Y por qué me mandaron sacar de la bancada? Porque estoy en contra del aborto, por pensar diferente. Ni siquiera estábamos en una cuestión de una votación. Yo nada más estaba expresando mi opinión. Y bueno, eso es un ejemplo muy claro de la intolerancia. Después vino el saludo del presidente López Obrador a la mamá del Chapo en Sinaloa. Eso me parece reprobable desde todos los puntos de vista. Además hicieron una campaña para defender a la señora como una pobre viejita, lo cual también me pareció un insulto ante la tragedia que hemos vivido en México por el narcotráfico. Me pareció una incongruencia total. Recordé a periodistas muertos que si hubieran visto eso, se hubieran vuelto a morir. Y la gota que derramó mi vaso finalmente fue cuando vi cómo estaba manejando la pandemia Hugo López-Gatell, el doctor, en esa forma tan inepta, cómo pusieron a un burócrata de quinta que está obsesionado en su propia carrera política a manejar algo tan serio como la salud de los mexicanos. Ahí dije yo no voy a ser cómplice de ustedes. Y me salí. Esos fueron los 3 motivos principales. No entendí mucho, pero tu pregunta inicial de por qué no cambia esto, pues yo también me hago esa pregunta. Y lo que veo es que hay redes de complicidades. Y que finalmente Morena, pues sí, se parece mucho al PRI. Esa es la verdad. O sea, esa estructura que parecería haber tenido en aquel PRI que nos tocó ver, digamos, Lili, en nuestra juventud o en nuestras secundarias y en nuestras preparatorias, se refleja en estructura y en similitudes, es decir, muchas similitudes en la estructura que existe actualmente en el gobierno. Sí, si te fijas, hay muchas, hay forma y fondo en lo que se parecen. Por ejemplo, estos discursos larguísimos, esta incapacidad de los funcionarios de la 4T de hacer una síntesis,
estas formas tan viejas de estarse echando flores. Bueno, acabamos de verlo ahora con el presidente López Obrador echándole flores a Trump. Me parece que se excedió en halagos a Trump. Entonces, aquí sí, esas son formas muy priistas, de un priismo muy viejo, de un priismo autoritario. No ha cambiado eso, al contrario. Tenemos a un gobierno que se centra todo en una sola persona, que es la figura del presidente. Hay un presidencialismo exorbitante, un culto a la personalidad que lo llevan casi a ser un dios. De hecho, no habla nadie de su gabinete. Si te fijas, solamente él les da la palabra en las mañaneras. Entonces, un culto a la personalidad que pues no le conviene ni al presidente y por ende no le conviene a México. Son formas que yo creí que iban a cambiar. Pero pues una cosa fue en campaña el movimiento amplio, que era una coalición de 3 partidos, plural, tan plural que, bueno, pues me invitaron a mí, que no tenía nada que ver con la política, excepto estarla criticando. Y una vez en el poder se les sube a la cabeza, actúan pues como recién llegados, mareados, y pinté mi raya. En el actual gabinete, tú mencionabas el gabinete hace un momento. El actual gabinete está compuesto de gente diversa, pero se puede decir que si se privilegia actualmente en el gabinete a más el compromiso político que la capacidad misma de quienes lo componen. Absolutamente. Sí, sí, importa más la lealtad que la capacidad. No veo muchas personas con capacidad. Hay muchos premios a quienes estuvieron en un movimiento haciendo política, entonces como premio se les dan cargos para los que no están preparados. Mencionabas, Lili, la visita a Donald Trump que cubrimos recientemente, que estuvo llena de protocolo y política porque fue pura política y protocolo. Es decir, ¿qué se saca de esta visita? Porque no es como contradictorio ver de pronto 2 presidentes diametralmente con ideologías opuestas, hablando y echándose flores uno al otro, y de pronto, pues uno pensaría, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Ya cambió uno y ya cambió el otro? ¿Los 2 cambiaron? ¿O solamente es llegar, tomarse la foto? ¿Cuál es la ventaja de esta visita realmente? ¿Quién de los 2 presidentes sale mejor librado de esta visita, a tu manera de ver? Fue un intercambio de favores, Juan. Eso es todo. Y fue el cobro de favores de Trump al presidente de México. Y el presidente de México aceptó ir a pagar el favor hecho con la cuestión petrolera. Fue muy duro el presidente Trump en exigir el pago en plena campaña, cuando quiere tener otro periodo presidencial, y necesitaba una foto con el presidente de México alabándolo. Y el presidente de México lo alabó, y creo que lo alabó en exceso, no era necesario. No se habló, el elefante blanco, como se dice en Estados Unidos, no blanco, perdón, el elefante en el cuarto, como se dice en Estados Unidos. Así es, así es. Pues ahí estaba, ahí era el muro. Yo había comentado, bueno, si la amistad entre los 2 presidentes es tan importante, pues que se traduzca en que no se siga haciendo el muro. Pero aquí estamos viendo algo muy curioso. Parece que una cosa es la amistad entre ellos y otra cosa son los 2 países. Ahora, un buen mensaje que me pareció excelente es que haya llevado el presidente de México a un grupo de empresarios, porque manda un mensaje de certidumbre a la inversión. Y México está atravesando y viene una época económica terrible. En que se va a necesitar muchísimo precisamente la inversión. Que este gobierno, por una o por otra razón, pareciera haber denostado desde el inicio, ¿no? Creo que este gobierno no entiende sobre economía. Lo digo tal cual. Hubo promesa en campaña en el sentido de que la economía crecería a un 3-4%, el PIB. Así es. Y por el contrario, antes de la pandemia, estábamos en un decrecimiento de la economía, en un crecimiento negativo de la economía.
Y el mismo presidente dijo que ante ese panorama, cuando fue cuestionado, pues dijo que no, que ya no importa la medición, que el PIB ya no importa. Entonces, si no puedes hacer crecer la economía, simplemente descalificó la importancia del PIB. Me pareció muy serio. Pero el que haya llevado a estos empresarios habla de que tal vez a alguien escuchó el presidente en el sentido de que urgen las inversiones, sí o sí. Creo que fue lo único bueno de la gira. Por otro lado, estamos viendo cosas tan raras. Los aplaudidores de extrema izquierda, los radicales aquí, pues justificando el Tratado de Libre Comercio, que es el emblema del neoliberalismo. Entonces, se la llevan hablando pestes del neoliberalismo, pero están encantados porque pues ya se había firmado, porque hicieron nada más una reunión los dos presidentes para festejar el Tratado de Libre Comercio. Entonces, me parece de una simulación brutal y me da coraje, Juan, porque en la campaña a mí me encantaba que el presidente López Obrador, siendo candidato, enarbolaba una bandera que me parece muy importante, que es no a la simulación. Y yo estoy viendo, pues, simulación, lo acabamos de ver en la Casa Blanca, en la visita presidencial. Bien, amigos, hasta aquí llegamos con la primera parte de la entrevista a la senadora Lili Téllez. Estaremos pendientes porque habrá todavía una segunda parte donde hablamos con ella de otros temas bastante interesantes y polémicos. Les estaremos notificando cuando estaremos transmitiendo esa segunda parte. Gracias y estén pendientes. Buenas noches.